Feliz noche familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que compartimos con tanto cariño. El video que van a ver es otro cuento del abuelo Miguel. Este cuento del abuelo Miguel se llama La flor del difunto. Van a escucharlo en su propia voz, contar una historia que pertenece a su abuela y a su tía abuela. Esta historia nos habla de cómo de verdad respetar a los difuntos es importante. Así que sin más preámbulos, los voy a dejar escuchando este cuento del abuelo Miguel. En este cuento de verdad interviene que fue una realidad mi abuela Domitila, mi tía Marta Felicia y una amiga de ella se llamaba Luisa. Este es un cuento que viene del año 1910 y estos hechos ocurrieron en un pueblito del estado Miranda llamado Baruta. Para aquella época estaba tan atrasada la cuestión que ni siquiera luz eléctrica había para ese momento en ese pueblo, en ese pueblito llamado Baruta. Entonces sucede que mi abuela María Domitila, y mi tía Marta Felicia tenían una amiga llamada Luisa, que eran muy amigas para aquella época. Y entonces ella, en aquella época no había mucha distracción de nada, porque no existía el teatro, no existía el cine, allá no llegaban los circos, no había televisión, todavía ni se conocía por allá la radio, todo era un poco aburrido. Y ya a las 7 de la noche ese pueblo parecía la boca del lobo, porque ni siquiera había luz eléctrica, ni siquiera la habían llevado para esa época más o menos. Entonces más o menos el cuento es que estas tres amigas, pues, que para esa época mi abuela estaba jovencita, estaba juvenil, y mi tía también estaba jovencita, y Luisa también estaba jovencita. Y digo jovencita de 15, 16, 17 años. Esas eran las edades de ella, según me cuenta mi abuela. Entonces, ellas acostumbraban, en el pueblo salían todos los domingos, como no había distracciones, ni había nada, se acostumbraba a ir al río, a ir a misa, y después de misa, en la mañana, pues, muchos acostumbraban a ir al cementerio. Y las muchachas decían, bueno, vamos a pasear al cementerio para ver las tumbas. Era como una distracción, porque yo quiero que ustedes entiendan que no había más nada que ver, pues, prácticamente. Estaba la plaza, una placita, estaba el río, la gente salía de la iglesia, bueno, y de repente inventaban una caminata. Y entonces esa caminata por lo general la hacían estas tres amigas, por lo general hacían esa caminata para cualquier sitio, pero por lo general iban al cementerio a ver las tumbas. Y empezaban a ver las tumbas, que antes acostumbraban mucho a ponerle en la tumba una cuestión de cristal, y detrás de ese cristal o el vidrio, colocar la foto del difunto. Colocar la foto del difunto. Ajá, y la gente, bueno, veía si era una niñita, o era un viejito, o una viejita, o era una persona joven, o era una muchacha, o era un muchacho, bueno. Ustedes ven. Entonces ellas iban paseando por ese cementerio, viendo las tumbas. Era de día, claro, era de día. Y eso fue en la mañana, pues, a las 11 de la mañana aproximadamente, después que salieron de misa de 10. Y entonces fueron al cementerio, que quedaba, en realidad no quedaba muy lejos, quedaba cerca, y se fueron a caminar por todas las tumbas, por las veredas, viendo
las tumbas y las cosas. Y en una de esas llegaron a una tumba que estaba muy adornada. Estaba totalmente adornadita. Muy adornada la tumba, muy bonita. Muy bonita la tumba, bien arregladita. Y su cerámica y todo bien chévere. Y tenía flores, tenía muchas flores alrededor. Se ve que era un difunto que visitaban mucho. Y había una foto del difunto. Había una foto del difunto y decía de qué edad había muerto, que nació en tal año y murió en tal año, que era casualmente ese año, pues. Entonces murió, ese joven había muerto de 20 años. Es decir, murió muy joven y tenía su foto allí puesta y era un joven, según explica María, mi abuela, era un joven muy bien parecido, muy apuesto, era un galán, pues lo que diríamos nosotros ahorita en la actualidad, era todo un galán. Y empezaron a verlo y ellas comentaron que era un joven muy apuesto, pues un hombre con un muchacho con mucha personalidad y mucho físico, diríamos ahorita. Y entonces Luisa le habla a la foto, o le habla al muerto, digamos así, y le dijo: caramba, qué lástima que has muerto tan joven. Si yo te hubiese visto antes, no te mueres, porque yo hubiese hecho que tú fueses mi novio, porque yo te hubiese conquistado. Pero de todas formas, yo te invito a que seas mi novio. Y te invito a que esta noche vayas a mi casa para yo conocerte, porque necesito verte, que nos conozcamos y que podamos ser novios. Entonces María y mi tía le reclamaron a Luisa su actitud y le dijeron que no jugara así con los muertos, porque eso no era bueno. Decirle a los muertos, decirle a ese difunto que fuera su novio, que esto, que lo otro, invitarlo a que fuera para su casa, que eso no estaba correcto porque era malo. Y Luisa se echó a reír y se burló mucho de ese particular. Y les dijo: no, es que yo lo invito porque yo soy tan bella, dijo Luisa, que él va a ir a mi casa porque yo soy demasiado bella y él no se va a resistir. Y vamos a ser novios. Y entonces María y Felicia le volvieron a reclamar a Luisa que cónchale, no hiciera eso porque no era bueno, no se veía bien de esa forma, porque parecía una burla. Y Luisa, que era una muchacha muy arriesgada para la época, se volvió a reír y siguió echando broma. Entonces agarró una flor, se puso a ver en los ramos de flores y vio entre las flores una rosa muy grande y muy brillante. Y esa flor ella la despegó del ramillete de flores, la cortó, la tomó entre sus manos, Luisa, y le dijo al difunto: bueno, esta noche a las 9 de la noche te espero en la casa para darte esta flor, porque esta flor es tuya. Y entonces María y Marta le volvieron a reclamar a Luisa y le dijeron que estaba muy mal hecho el burlarse de esa forma del difunto, porque sabían que el difunto no podía ir a buscar ninguna flor ni a reclamar nada, porque se supone que está muerto. Y que si está muerto, está muerto. Bueno. Y entonces Luisa siguió echando broma y eso. Y dijo: bueno, yo me llevo esta flor de todas formas para mi casa y él que la vaya a buscar a la noche.
A las 9 de la noche lo espero para que vaya a buscarla. Entonces, bueno, dejaron eso así. Y Luisa se fue con su flor y María y Felicia salieron del Campo Santo, hablando y comentando y eso, y después se despidieron afuera, que ya tenía cada quien que coger para su casa. Y entonces llegó la noche, y a todas estas ya eran las 9 de la noche, y Luisa, se dice, estaba en su casa bañándose y arreglándose para dormir. Ajá. Y entonces sintió que tocaron la puerta de la casa. Tocaron la puerta de la casa y la mamá de Luisa salió a abrir la puerta. Y le extrañó porque ya para aquella época, en un sitio donde no había luz eléctrica todavía, las 9 de la noche era demasiado tarde. Ya las 7 de la noche era tarde, pero más tarde era ya a las 9 de la noche, porque no había ni siquiera luz eléctrica en esa época. A ese pueblito no había llegado todavía la luz eléctrica. Entonces la mamá de Luisa se extrañó que tocaron 3 veces la puerta y fue y abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta, había detrás de la puerta, pues, ella abrió la puerta, había un joven muy bien parecido y muy bien vestido y tenía una flor en la mano. Y le dijo: buenas noches, señora. Su hija Luisa me invitó a que viniera esta noche a su casa. Y bueno, aquí estoy, ya he venido. Y la mamá de Luisa le dijo: no, pero ¿cómo lo va a invitar? ¿Para qué? Si aquí no hay reunión, ni hay fiesta, ni hay nada, y además es muy tarde. Y el joven insistió y le dijo: no, pero ella me dijo que viniera, porque de todas formas yo debo buscar una flor que es mía. Ella la tomó y ella la tiene. Y me dijo que viniera a buscarla, aunque yo traigo una mía. Y entonces, bueno, la señora, como lo ve tan serio y tan respetuoso, le dijo: bueno, espere un momentico aquí afuera. Y fue y alertó a su hija y le dijo: afuera hay un joven que te busca. Y Luisa le dijo: bueno, ¿cuál joven? Yo no invitaba a nadie para la casa, no invitaba a nadie para acá. Y la mamá le dijo: él insiste en que tú lo invitaste hoy para acá. Y ella le dijo: no, mamá, yo no he invitado a nadie. Y entonces la mamá le dijo: bueno, se tiene que salir a ver, porque es un joven muy serio y se ve muy decente y está allá afuera en la puerta. Y ella dijo: imposible, pues yo no he invitado a nadie. Bueno, pero sal a ver, porque ahí está parado afuera. Entonces se terminó de arreglar la muchacha, Luisa, y Luisa salió y la mamá se fue detrás de ella y se paró detrás de la puerta. Se paró detrás de la puerta con la idea de escuchar, pues, cuál era la conversación, qué era lo que estaba pasando. Y Luisa salió y él le dijo: buenas noches, ¿cómo estás, Luisa? ¿Cómo te va? Y ella le dijo: no, pero yo no te conozco. Escuchó la señora que dijo: no, yo no te conozco, yo no te he visto en realidad, no eres mi amigo, no te conozco. Y él le dijo: sí me conoces, fuiste al cementerio y tomaste una flor como esta y me dijiste que viniera a buscarla a tu casa esta noche a las 9.
y son las 9 y yo vine a buscarla. Y entonces se escuchó un golpe muy fuerte en el piso y fue Luisa que cayó de largo a largo. Cayó muerta de la impresión que se llevó con ese difunto. Es decir, el muerto, como ella le ofreció que vamos a ser novios, el muerto, bueno, fue a buscarla. Y la mamá corrió entonces en ese momento hacia afuera cuando siente que se desploma pues su hija, cae en el piso y cuando la mamá sale ya no consigue nada. No está, la mamá es un momentico, era un paso de la puerta a la calle, era un paso nada más. La mamá de Luisa no consigue nada, sino ve a su hija tirada en el piso y una flor tirada también en el piso. Y una flor tirada en el piso, y la muchacha quedó en el sitio muerta. Y esa historia se sabe porque la señora escuchó, la mamá de Luisa escuchó la conversación y bueno, completó esa historia contándosela a María, a Marta y a todas las amistades de esos alrededores, de esa familia pues. Por eso se supo lo que le pasó a Luisa. Y bueno, yo digo que ese cuento yo le puse La flor del difunto. Es un poquito más largo, pero se lo resumí en esa parte. Espero que les haya gustado. Pero fue la realidad, porque eso me lo contó mi abuela y me lo contó mi tía. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y espero que cada historia que escuchen, cada cuento que se les narre a través de este pequeño espacio que estamos abriendo para escuchar estas historias paranormales, los ayuden a pensar de alguna forma en cómo podemos convertirnos en mejores seres humanos y cómo podemos empezar a manejar mejor nuestro trato con los seres del mundo espiritual, que por lo que escuchamos en estas historias que hemos estado escuchando del abuelo Miguel, debemos tener más respeto por este mundo invisible ante nuestros ojos, pero que evidentemente cuando ellos quieren se pueden hacer visibles. Así que los dejo con un gran abrazo, los quiero muchísimo y gracias por estar siempre aquí con nosotros.